Capítulo 16. Hola, otro capítulo está aquí. Perdón por la actualización tardía, algunas partes del último capítulo necesitaban pulirse más ya que no estaba satisfecho con los resultados iniciales. De todas formas, me gustaría agradecerles a mis nuevos patrocinadores. LB, Regalmanía, F16, Swine, Lonfam, Logan65, Kepri, Alex Samson, Wearecrafty, Shaun Burton, Paul Sulit, Wancomancer, Killer Stex, Chaotic Cure, AF360, Dan Capi y Zero Castle. Son geniales. Ahora volvemos a escribir el siguiente capítulo de Fake Familiar Reborn y Fate Coiling Sword si logro terminarlo a tiempo, aunque a Fake Familiar Reborn tendrá prioridad. Ja, me es muy ajetreado, de verdad, te estoy agradecido de que la conversión de voz a texto sea una cosa, aunque editar es una molestia, al menos me ahorra mucho tiempo. Eso es todo, el autor Nim Teuriter fuera. Lectura beta a cargo de Shihilla, Paragon of Awesomenes y Darklord 331. Lectura beta a cargo de Shihilla, Paragon of Awesomenes y Darklord 331. Sainan, residencia Yuuki, con los primeros rayos del sol brillando sobre Sainan, Mikan se encontró una vez más preparando el almuerzo para su familia. Como era fin de semana, ya se había asegurado de terminar sus tareas y las tareas domésticas menores para poder disfrutar al máximo de su tiempo libre. La sartén chisporroteaba y el aroma a ajo cocido, chile y pescado flotaba en la habitación. Se le hizo un poco de agua a la lengua hasta que su mente la obligó a volver a concentrarse en cortar en rodajas finas las verduras para otro plato que quería probar personalmente después de ver una película con sus hermanos sobre cierta rata chef y su peculiar humano. Su capacidad de atención no logró mantenerse por mucho tiempo. Sus ojos dorados miraban furtivamente al hombre que estaba a su lado, de pie en silencio con una expresión relajada poco común, de vez en cuando sacando la mantequilla derretida de la sartén y rociando el pescado con ella. Sus movimientos eran tan fluidos, comparables a los de los mejores chefs profesionales que veía en la televisión. La tentadora fragancia que siempre lograba crear en todos sus platos la hizo preguntarse de quién en la familia había heredado su talento para cocinar. Su padre apenas sabía freír un huevo y hervir unos fideos instantáneos. No se podía decir mucho mejor de su madre, quien a pesar de viajar por todo el mundo, no podía cocinar muchos platos aparte de los más simples, y no eran nada especial. En cuanto a Rito, ese chico era un comodín, a veces mostraba una cantidad adecuada de maestría en la cocina, pero en otras ocasiones no era nada menos que un peligro de seguridad constante con lo propenso que podía ser a los accidentes en cualquier situación dada, y mucho menos cuando estaba cerca de una cocina. Una vez ayudó a su hermano con una comida con suficiente habilidad como para ganarse un cumplido de Shirou, lo cual era un listón increíblemente alto de lograr, pero en otros días había demostrado tener lo que solo podrían describirse como habilidades sobrenaturales en el ámbito de la mala suerte, ya que el chico de alguna manera había logrado convertir la simple tarea de calentar las sobras y hervir agua en incidentes que casi hicieron que toda la casa se incendiara si no fuera por las oportunas intervenciones de su hermano mayor con la ayuda de un extintor de incendios. Un enigma que le ha provocado un dolor de cabeza interminable hasta el día de hoy. Shirou, puedo hacerlo sola, ¿sabes? Dijo, habiendo asumido la responsabilidad de cocinar la comida de esa mañana para todos. Estaba planeando hacer un poco de carne estofada y papas, Los palillos chinos que sostenían un pequeño trozo de pescado cocido se encontraron con su lengua. Su consternación se convirtió momentáneamente en un deleite dichoso cuando el sabor y la textura se derritieron dentro de su boca con el crujido satisfactorio de la piel actuando como la pequeña cereza en la cima. Una pequeña adición de especias que ella no reconoció estaba presente, que él debió haber agregado para realzar el sabor general, y pudo confirmar que funcionó como estaba previsto. Afortunadamente, a pesar de estar recién sacado de la sartén, no le quemó la lengua, estaba lo suficientemente frío para que ella lo comiera sin problemas y lo suficientemente caliente para tentar a sus papilas gustativas. Su hermano podía tomar un puñado de ingredientes simples y de alguna manera hacer que bailaran juntos de manera tan perfecta, una tarea que ella todavía no pudo replicar hasta el día de hoy. Si no podía vencerlo cuando se trataba de platos europeos, ya que parecía que él era mejor en ese departamento, entonces Mikan juró elevar sus habilidades culinarias japonesas más allá de las suyas en el futuro. Con un poco de suerte, Espera, ¿acaso él solo intentó callarla a su manera? Intentó distraerla. Shirou. ¿Te gusta?
dijo el pelirrojo con dulzura, luciendo el delantal que le había regalado el año pasado por su cumpleaños y con el pelo peinado hacia atrás como siempre, con sus ojos castaños dorados mirándola fijamente. Personalmente, creo que necesita un poco más de sal. Por supuesto, él pensaba que, por muy perfectos que fueran sus platos, su hermano solo encontraba defectos cuando no lo sabía. No tienes que seguir haciendo esto, ¿sabes? Puedo encargarme de esto sola, argumentó ella, totalmente capaz de manejar tales tareas. No necesito una excusa para ayudar a mi hermana pequeña con tareas sencillas. Y además, es el deber de un hermano mayor cuidar de sus hermanos menores, no al revés. Abre la boca. Le avergonzaba la naturalidad con la que escuchaba sus palabras y le permitía darle de comer otro trozo de pescado exquisitamente cocinado. Una costumbre de sus años de juventud, cuando apenas empezaba a asistir a su primer año de primaria. Miraba por encima del mostrador en un taburete, sentía curiosidad por las actividades de su hermano mayor y siempre comía algo cuando sus padres no la veían. Pero así era como era antes, Mikan quería mostrarle a su hermano cómo había crecido y se había convertido en una chica madura y responsable. Sin embargo, incluso ahora no podía evitar regresar a su yo pasado en momentos como esos. Esto no es justo, a este ritmo, nada cambiará jamás, susurró en voz baja, apoyando inconscientemente la cabeza contra sus brazos. La noticia de que Lala era una princesa alienígena la sorprendió al principio, aunque actuó con calma y serenidad. La incredulidad, junto con la cautela, se vio superada por la comprensión de que oficialmente su hermano se las arreglaba para ostentar el título de prometido de Lala. No te preocupes, es solo un título molesto con el que me quedé atascado. No estamos oficialmente comprometidos y no planeo casarme pronto. Lala es solo una persona a la que estoy ayudando, dijo para tranquilizarla a ella y a Rito, pero eso ayudó poco a disminuir la preocupación en su corazón. Rito parecía creerle ciegamente, pero para Mikan esa era una actitud que no podía imitar, ya que la mera idea de que Shirou dejara la casa de su familia y se fuera a vivir a otro lugar donde ella nunca podría ni siquiera visitar la horrorizaba más que cualquier otra cosa en su vida. Ella no quería que él se fuera, que no se lo llevaran y se olvidaran de ella. Para aliviar un poco su frustración, comenzó a comer algo de una bolsa de mochi que había comprado recientemente a precio rebajado, ya que le parecía una buena idea. Compré un poco de mochi, ¿quieres probarlo? Su oferta fue atendida con un asentimiento. Pero tengo las manos un poco ocupadas. Acércala. Confundida por su pedido, la niña acercó el bocadillo relleno de pasta de frijoles rojos endulzados a su rostro como le había pedido. Su cuerpo se estremeció cuando su hermano se inclinó y comió el mochi directamente de su mano. Sabe bien. Compra un poco más la próxima vez, agregaré un poco a tu bento. No era de extrañar que estuviera rodeado de chicas y se comportaba de manera similar con ellas. Aunque dudaba que Shirou hiciera algo así con alguien más que ella. Por otra parte, lo encontró con una Lala desnuda en su cama hace solo un par de días. Sus amigos mencionaron que las chicas de secundaria preferían a los chicos malos, y su hermano tendía a comportarse como uno con su actitud a veces, dando la impresión equivocada a aquellos que no estaban familiarizados con su carácter. Joder, se nos acabó el azúcar, dijo, suspirando audiblemente antes de mirar la hora. Supongo que puedo hacer una pequeña parada en la tienda de conveniencia antes de que todos bajen a comer. Mikan, tan absorta en sus pensamientos, la joven apenas lo escuchó gritar su nombre. ¿Sí? Una cosa que notó estos últimos días fue la creciente cantidad de mechones de cabello blanco en la cabeza de Shirou. Se preocupó cuando los vio por primera vez, pidiéndole que visitara a un médico, solo para que él hubiera desestimado la sugerencia. Afirmó que el problema era menor y no tenía ningún efecto sobre su salud. Él la miró con una ceja levantada. No puedo ir a la tienda si sigues sujetándome así. Un rayo la golpeó en el cuerpo cuando se dio cuenta de que en un momento su mano había agarrado la tela de su ropa. La mortificación, acompañada de un nuevo nivel de vergüenza, la invadió cuando soltó a su hermano a toda prisa y trató de crear cierta distancia, solo para tropezar con sus pies en su pánico. ¡Guau! Su pánico apenas duró un segundo antes de que la pelirroja la recogiera en el último segundo. Esta vez, no pudo evitar que un fuerte rubor cubriera su rostro. Vaya, ten cuidado. Hubiera sido peligroso si estuvieras sosteniendo un cuchillo. ¿Te sientes mal o algo así hoy? No, fue solo un accidente. Ve, bájame ahora. Lo último que quería era que Rito o Lala la vieran así.
Está bien, asintió mientras la volvía a poner de pie. Volveré en unos minutos, no tardaré mucho. No, él solo estaba usando el azúcar como excusa para comprar alimentos para toda la semana y no dejarla salir sola. Al principio, se preguntó por qué se volvía tan protector, pero pronto obtuvo respuesta cuando se enteró de la verdadera historia de Lala. Honestamente, se preocupaba demasiado. Fastin había prometido que no les pasaría nada malo con sus hombres, vigilando de cerca a cualquier intruso. Espera, ¿puedo ir yo también? Preguntó ella, que no quería quedarse sentada sin hacer nada. Él frunció el ceño ligeramente y su boca comenzó a abrirse probablemente para rechazar su pedido, así que ella insistió en la idea antes de que pudiera decir algo. Ha pasado un tiempo desde la última vez que fuimos juntos a la tienda. Además, necesito un poco de aire fresco para aclararme la cabeza. He estado atrapada en esta casa durante demasiado tiempo. Si quería que él dejara de tratarla como una niña frágil, la mejor opción era demostrar una vez más que era capaz de manejar cualquier cosa. Por favor. Sus ojos de cachorrito parecieron hacer tambalear su determinación. Al menos ella conocía una debilidad suya que ni siquiera Lala entendía. Está bien, primero déjame ver cómo está Lala, ha estado en su habitación todo el día. Dicho esto, pronto se fue al piso de arriba, donde la princesa alienígena había construido una habitación completamente nueva para ella. Romper todo va a estar bien, murmuró Emilia para sí mismo mientras subía las escaleras. La atmósfera tranquila le produjo una sensación de inquietud que contrastaba con la conmoción que Lala causaba a diario a la que se había acostumbrado. Su energía infinita y su personalidad alegre afectaban a quienes la rodeaban, lo que incluía a sus dos hermanos. Ha estado muy callada desde el festival. Un poco demasiado callada. Había estado encerrada en su nueva habitación, que había creado dentro de un espacio separado conectado por una única puerta construida junto a la habitación de él. ¿Cómo funcionaba eso? No tenía la menor idea, ni deseaba pensar en el asunto más de lo necesario. ¿La pequeña disputa con Saki la afectó tanto? Poco probable. Lara no le daba la impresión de ser alguien a quien le afectaran tales desenlaces. Dada su personalidad abierta y despreocupada, le daba la impresión de disfrutar de esas pequeñas riñas. Sin embargo, ese nuevo silencio constante empezó a preocuparle, lo que terminó siendo la razón principal por la que ahora se dirigía a ver cómo estaba la princesa. Golpear, por supuesto, ella elegiría una puerta rosa hecha de una aleación alienígena. Una pequeña tabla de madera con el nombre Lala grabado en su superficie, un pequeño regalo de risa. Aparentemente, ella misma la hizo, un lindo gesto que consolidó aún más la amistad entre esas dos. Al principio, Emilia se alegró de que Lala tuviera a alguien más a quien molestar con sus incesantes preguntas y otro humano que pudiera ayudar a mostrar cómo se comportaba la gente común en la Tierra. Desafortunadamente, instantáneamente se retractó de esa línea de pensamiento cuando recordó cómo Lala había adquirido recientemente el hábito de masajear los senos de Aruna como una forma de saludo. Él debería haberlo sabido. Lala, gritó, golpeando la puerta un par de veces más. Las posibilidades de que estuviera cambiándose eran mínimas, pero aún así las había, sin mencionar que era de mala educación irrumpir en la habitación de alguien. Si Rito hubiera aprendido este hábito. Durante años, hizo todo lo posible para que el chico fuera más cauteloso con sus acciones. En más de una ocasión, casi entró accidentalmente en la habitación de Mikan durante los últimos meses. Mikan, además, nunca cerró con llave su propia puerta, incluso cuando él le dijo explícitamente que lo hiciera, y su única respuesta fue: ¿para qué molestarse? Son solo ustedes dos dentro de la casa, además, ya nos bañamos juntos con mamá y papá. Es seguro decir que nunca se sintió tan indefenso ante la gente de este mundo. Hacer clic, HM. La puerta se abrió sola y apareció el interior de la habitación. Una semicúpula con paredes hechas del mismo material alienígena que la puerta y mamparas que actuaban como ventanas que mostraban la vista exterior. Una gran cama tamaño king con muchas almohadas de todos los tamaños ocupaba la pared del fondo, mientras que engranajes, tornillos y llaves inglesas cubrían el suelo con un olor distintivo a alcohol isopropílico que llegó a su nariz. ¿Qué estás haciendo? Entró en la casa, asegurándose de no pisar accidentalmente ninguno de sus inventos, ya que ella mencionó claramente una vez que algunos tenían la capacidad de cambiar el género del portador solo con el tacto. Encontró a la niña junto al marco de su cama con una pequeña mesa de café frente a ella, usando un trozo de tela humedecido con alcohol puro para pulir una pulsera familiar.
Un cable delgado lo conecta a una computadora mientras una serie de información parpadea ante la pantalla. Peque, por otro lado, dormía una siesta al otro lado de la habitación, probablemente cargando energías. Seguro que se siente diferente cuando se concentra en su trabajo. La Lala que estaba frente a él y la que saltaba por la habitación riéndose con risa y los demás parecían dos personas completamente diferentes. Estaba poniendo tanta atención en su trabajo en su pulsera que probablemente aún no había notado su llegada. Un momento agradable, admitió. Si ella actuara así normalmente. No queriendo molestarla, Emilia se apoyó contra la pared con los brazos cruzados. Decidió esperar a que terminara, lo que parecía que sucedería en cualquier momento. Finalmente, desconectó el cable y se colocó el brazalete alrededor de la muñeca con una expresión vacilante. ¡Qué curiosidad! ¿Has hecho alguna modificación al dispositivo de teletransportación? Se negó rotundamente a llamarlo Warp Pyon-kun o cualquier otro nombre ridículo y redundante que le había dado a la cosa. Ah, Shirou. La chica lo llamó por su nombre al notar su llegada. Su sonrisa habitual regresó, aunque no tan brillante como él recordaba. ¿Cuándo llegaste? Justo ahora. Toqué y la puerta se abrió sola. Perdón si te molesté, parecía que estabas en medio de la creación o mejora de otro de tus inventos. Prefiero no provocar una explosión en mi casa. Jejeje, programé la puerta para que se abriera automáticamente cuando tocas. Eres muy confiada, algún día te arrepentirás de eso. No es que nadie en esta casa representara una amenaza para la princesa, pero aún así era mejor permanecer alerta. Además, Emilia se preguntó, ¿por qué a todos aquí les desagradaba la idea de cerrar las puertas con llave? Primero Mikan y ahora ella. No, lo entendiste mal. Quise decir que la puerta se abrirá automáticamente cuando seas tú el que intente entrar, Shirou. Esta chica confiaba más en él que él mismo, pero al menos tenía algo de sentido común. Suspiró, sin tener nada que añadir. Aprecio la confianza, supongo. De todos modos, Mikan y yo saldremos a comprar algunas cosas. Mientras estemos fuera, asegúrate de poner la mesa como te mostré la última vez, y asegúrate de llamar a Rito. Se supone que debería estar estudiando ahora mismo, pero si lo conozco lo suficiente, probablemente esté jugando videojuegos en este momento. De todos los miembros de la familia, Rito fue el que tuvo la reacción más fuerte al principio ante el origen del ala, aunque terminó aceptándolo después de algunas garantías de su parte. Emilia se preocupaba por el futuro de su hermano. Ya fuera demasiado confiado, torpe o crédulo, ninguno de ellos tenía un buen resultado. Además de eso, su incapacidad para tener una conversación normal con las chicas sin asustarse y caer sobre ellas en algún momento, se convertía en ataques de pánico cada vez que Aruna se mencionaba como tema de conversación. ¿Funcionará si organizo una cita entre esos dos? Puedo llamar a Aruna para una reunión y llevar a Rito. Luego puedo pedirle a Saibai que me llame a una hora específica y usarlo como excusa para salir de allí en verdad. Si todos sus esfuerzos no daban frutos para reunir a esos dos, entonces Emilia planeaba simplemente irse y dejar que esos dos resolvieran las cosas por sí solos. Rito, sin su ansiedad, era bastante capaz de manejar la mayoría de los casos por su cuenta. Tenía las capacidades, pero le faltaba la confianza. Esperar. Uf. Se atragantó cuando Lala saltó detrás de él y le rodeó el cuello con los brazos, lo que le hizo perder el equilibrio con su acción inesperada. Cayó sobre la cama y Lala se puso rápidamente encima de él con una expresión extraña. Te juro que casi me matas allí. Shirou, ¿te gustan los pechos grandes? Agarró sus manos y las presionó contra sus pechos. Mis hermanas siempre comentaban que querían volverse grandes como los míos, y los de mamá son aún más grandes, así que todavía están creciendo. Lala se comportaba de forma más extraña que de costumbre. ¿Se había enfermado? Lo miró expectante, casi esperando una reacción específica de su parte. Supongo que es bueno saberlo. Espero que no se trate de algo aleatorio de la cultura de Biluque que tenga un significado oculto. ¿Puedes soltarme las manos ahora? Ella hizo un puchero, disgustada por su reacción. No había mucho que él pudiera hacer al respecto. Si ella esperaba que él se pusiera nervioso y se sonrojara por alguna razón, entonces este tipo de estímulo no provocaría tal reacción. Después de todo, él no era el idiota de cuando era joven. Mouru, ¿por qué no reaccionas igual que la última vez? ¿De verdad te gusta más Saki-chan que el mío? ¿Saki? ¿La última vez?
Al principio, se imaginó su primer encuentro en el baño, pero luego ella mencionó el nombre de la heredera, lo que desbarató esa línea de pensamiento. Entonces finalmente hizo clic, su pequeño incidente con la rubia en clase durante el festival escolar, aunque había sido solo un pequeño accidente. ¿Estás hablando de la vez en el café de los insectos cuando Saki y yo nos caímos juntos? ¿Sí? Respondió ella sin dudarlo. Cuando le tocaste el pecho, pusiste una cara que no pusiste cuando nos conocimos. Estabas enojada conmigo, pero con ella eras tan gentil, emocionada y tímida. Lo último que recordaba era que ciertamente no era tímido. ¿Qué clase de escenario delirante había creado su recuerdo de ese día? Espera, ¿estás molesto por haber perdido contra ella, no es así? ¿O tal vez estás celoso? ¿Tú crees? Preguntó Lala con sinceridad, pensando profundamente en sus palabras. No estoy segura, no odio a Saki-chan y me gusta jugar a sus juegos. Es muy divertida y quiero hacerme amiga de ella como lo soy de Arunaki y Risa. ¿Pero no te gustó que ella ganara ese día, o cómo reaccioné al tocarle el pecho? Ella asintió con entusiasmo. Sí, me sentí rara y no me sentía bien en el corazón. Incluso me hice un montón de pruebas hoy para ver si estaba enferma, pero no salió nada. Así que no sé, estaba empezando a ver el panorama general. Lala resultó ser más inocente e ingenua en cuanto a las emociones comunes de lo que jamás creyó posible para alguien de su edad. Tal vez los genios como ella carecían de un rasgo común con los humanos normales, por lo que se basaban en ciertos aspectos de sus emociones. Conoció a algunas personas excéntricas a lo largo de su vida, aclamadas como grandes sabios por las masas, pero en privado se comportaban bastante fuera de la norma, a veces incluso como niños. «¿Esos son celos?», dijo con paciencia, sintiendo cómo se aceleraba su corazón mientras ella aún sostenía con fuerza sus manos sobre su pecho. Es muy probable que sea la primera vez que lo experimentas, por lo tanto no sabes cómo manejarlo. ¿Es algo malo? Claro que no, es una emoción completamente normal que muchas personas sienten en distintos momentos de sus vidas. Aunque es extraño que nunca la hayas experimentado antes, le echaré la culpa al entorno y a la gente que te rodea. De todas formas, no tienes por qué preocuparte, dale tiempo y relájate. Con el tiempo desaparecerá. ¿Shirou alguna vez sintió celos de alguien más? Lo he hecho, decía cada vez que veía al chico, que a diferencia de él, había elegido un camino diferente en la vida que no lo llevaría a la creación de la guardiana contraria en ella. Sabiendo que a pesar de tener un camino igualmente duro por delante, viviría sin remordimientos por sus decisiones pasadas y estaría libre para siempre de las cadenas que lo ataban a Alaya. Sí, sentía cierta cantidad de celos. Pero esos sentimientos tendían a verse compensados por el alivio, uno que le aseguraba que los mismos errores no volverían a suceder. Este alivio terminó superando cualquier resentimiento o celos por sus yo alternativos que evitaron su propio destino, pero eso no hizo nada para borrar su arrepentimiento. Tantas veces que perdí la cuenta en algún momento y simplemente aprendí a vivir con eso. Ella bajó la cabeza y se acercó cada vez más. Sin intenciones impuras en sus ojos, preguntó. ¿Fue con alguien a quien amas? Eso le hizo reír. Afortunadamente no, hace mucho que hice las paces con esa parte de mi vida. ¿Pero por qué no me siento mal cuando estás con Risa y Arunaki? Preguntó con curiosidad. Probablemente porque no voy por ahí agarrándoles el pecho, ni me veo obligado a hacerlo en tu caso. Y solo somos amigos, Risa en su caso solo me sigue para buscar comida. No lo sé, susurró ella. Entonces ¿por qué Saki? Ella dejó caer los hombros. Realmente no lo sé, debería sentir lo mismo por ella, pero no puedo. ¿Estás segura de que son celos? No soy psicóloga, Emilia se encogió de hombros, así que no esperes que tenga todas las respuestas sobre tu estado mental. Podría ser otra cosa, existe la posibilidad de que ni siquiera esté relacionado con Saki, pero ¿quién soy yo para decirlo? Me sentiré mejor si Shirou me dice que me ama más que a nadie. No va a pasar, respondió sin dudarlo. Actualmente no estoy buscando una relación y tú eres demasiado joven para mí. También caótico. Emilia sabía que si por algún milagro por parte de Lala, él se casaba con ella, entonces su vida cotidiana se convertiría en un espectáculo de circo. Joven, qué bueno que hice esto para resolver ese problema. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir con eso, el brazalete en su muñeca comenzó a brillar de un rosa brillante. El miedo se apoderó de su corazón, ya que la experiencia pasada le había dejado muy claro lo terriblemente peligrosos que podían llegar a ser los inventos de Lala. Jeje, no te preocupes, Shirou.
Modifiqué Pion Warp Kun para incluir una característica secundaria que usará la celda de energía que coloqué dentro y que solo funcionará en mí. Desde sus manos sobre su pecho, sintió como sus pechos comenzaban a crecer. Sus ojos se abrieron cuando ocurrieron varios cambios en el cuerpo de Lala, sus ojos se volvieron más agudos, sus labios se notaron más carnosos y su rostro era más maduro, algo que no pertenecía a una niña de su edad. El peso en su cuerpo aumentó a medida que sus caderas se ensancharon e incluso se volvió un poco más alta. Su ropa y especialmente la tela de su camisa se estiraron más, casi desgarrándose por lo grandes que se volvieron sus pechos. Funcionó. Incluso su voz se hizo más profunda. ¿El ala? Ah, vaya, casi parezco mamá. Actuó de la misma manera, pero de alguna manera su voz, además de sonar más profunda, se volvió similar a la de Mikado. A esto lo llamo One Punch Time Warp Chan. Con esto, puedo convertirme en la mujer ideal de Shirou sin tener que esperar años. Esto era peligroso. Oye, te dije que tuvieras más cuidado con tus inventos. Esto puede terminar mal si lo usas en ti mismo de esta manera. Ahora déjame, tengo que irme. Para su consternación, Lala presionó su dedo contra sus labios y sonrió burlonamente, entrecerrando los ojos con un destello travieso. Ahora, finalmente puedo verte nervioso, me gusta. Además, cumplí mi promesa, no lo usaré en nadie más ni en ti, sino en mí mismo. Incluso su forma de hablar había cambiado, esta no era la Lala que él conocía. Este dispositivo también debe haber hecho que su cerebro se desarrollara, pero con el cambio siendo tan rápido, tuvo que estar abrumada por las hormonas y las emociones. Su rostro se sonrojó mientras comenzaba a jadear con su cuerpo presionado contra él. Shirou, me duele el pecho, ¿puedes ayudarme? HM. Al principio, él tenía la intención de tirarla y salir de la habitación para dejar que ella misma arreglara su propio desastre. Pero su atención se vio robada por la sensación de su pecho, que seguía creciendo. Oh, no, guau. Hasta luego. Con un rápido uso de su fuerza, Emilia la empujó sobre la cama, teniendo una visión clara de los cambios que estaban sucediendo en su cuerpo. Lala, ¿por qué tu pecho sigue creciendo? Interrumpida de su estado anterior, la chica miró hacia abajo y se sorprendió al ver que sus pechos, que ya habían crecido el doble de su tamaño anterior, estaban empezando a desgarrar su camisa. Jajaja, One Punch Time Warp Kun. No se detiene. Intentó presionar algunos comandos en el dispositivo, pero fue en vano porque comenzó a salir humo. La pelirroja que vio la escena supo que se trataba de malas noticias. ¿Qué debo hacer, Shirou? Cada vez me cuesta más respirar. Maldita sea, su invento se estaba volviendo cada vez más problemático. Al no tener otra opción, Emilia decidió tomar medidas más drásticas. Una pequeña daga apareció en su palma y la presionó contra la tela de su ropa. No te muevas, yo me encargo. ¿Por qué tarda tanto? Completamente vestido con un pequeño y lindo bolso con forma de oso, Mikan caminó impaciente hacia la habitación de Lala. La comida se iba a enfriar si perdían demasiado tiempo. Dejó la puerta abierta, a veces puede ser tan olvidadizo. Maricón. Mikan se estremeció cuando lo que sonó como una explosión salió de la habitación con una gran ola de humo que llenó el pasillo. ¿Qué pasó? Agitando su mano para limpiar un poco, entró en la habitación para ver qué sucedió, solo para terminar congelada por la sorpresa. ¿Shirou? En la cama, su hermano estaba sentado encima de Lala con la ropa desgarrada y agarrándola de la muñeca con una pulsera rota que cayó al suelo. Ambos tenían el rostro enrojecido mientras Lala jadeaba ruidosamente, una escena sacada de esas películas para adultos que Rito intentaba ocultar. Entonces Lala sonrió alegremente cuando la vio. Oh, hola, Mikan. Shirou y yo estábamos probando algunas cosas nuevas. Mikan cerró la puerta lentamente y miró a su hermano con cara seria. Veo que no te pudiste contener. Por fin. Dejando de lado el desafortunado momento de la llegada de Mikan, Emilia logró romper el brazalete justo cuando comenzaba a mostrar signos de explosión. Incluso tuvo que cortar la ropa de Lala, ya que comenzaba a restringir su respiración. Estaba seguro de que funcionaría, estúpida pulsera. Con esa expresión y forma de hablar tan familiar, Emilia dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Gracias a Dios, has vuelto a ser la antigua Lala que conozco. ¿No estás triste por eso? Pensé que no te gustaban los jóvenes, ay. Emilia se golpeó la cabeza ligeramente. Idiota, estás tomando el contexto demasiado literalmente.
Y sí, prefiero mucho más tu yo actual, así que por favor no hagas nada estúpido como eso en el futuro. Ella era más fácil de manejar en este momento, su yo mayor de entonces simplemente no lo hacía sentir seguro en absoluto. Incluso su fuerza creció, revisó su muñeca, todavía quedaban algunas débiles marcas rojas del agarre del ala sobre él. En verdad, los debiluqueanos eran una especie peligrosa por lo fuertes que pueden llegar a ser, dado que vio a uno de los secuaces de Zaskin levantar un camión entero una vez con poco esfuerzo. Afortunadamente, en el caso del ala, no era algo que no pudiera manejar, usar refuerzo habría sido suficiente. Shirou finalmente dijo que me amaba. Lala mostró una sonrisa brillante, una que no había visto en los últimos días. Ella ahuecó sus mejillas, rodando llena de energía y alegría. Estoy bastante seguro de que no dije que la amaba. Muy bien, era hora de que se fuera y aclarara algunos malentendidos con Mikan. Antes de irme, añadiré otra condición. No tienes permitido usar ninguno de tus inventos con tales efectos sobre ti. Imagina lo que habría pasado si yo no estuviera aquí. La respuesta es un desastre. Crea algo más simple para ocupar tu tiempo, algo que no provoque una explosión masiva si algo falla. O mejor aún, simplemente pasa algo de tiempo con Mika Norito, deja que te conozcan. Ella asintió con la cabeza con entusiasmo, eso debería mantenerla distraída por un rato. Por cierto, ¿cómo va esa pequeña petición mía? Ah, cierto, casi me olvido de eso. Se apresuró a ir a la cama, tirando varias almohadas por todos lados y creando un desorden aún mayor en su habitación ya desordenada antes de devolver dos pequeñas pulseras, una azul y la otra rosa. Todavía son prototipos y tienen una celda de energía más pequeña. Pero deberían ser suficientes para un solo uso y ya no tengo más material para hacer más. Aún así, me aseguré de darle lo mejor de mí y puedo garantizarle que no tiene fallas. Lo dijo con orgullo, entregando los artículos sin una pizca de duda con su declaración. Espero que nunca llegue el día en que se utilicen, pero es mejor estar alerta. Era arriesgado confiar en sus inventos para un asunto así, pero era mejor que nada. Romper que tengáis un buen día los dos. Cerca del parque, tanto Emilia como Mikan se despidieron con la mano de la anciana que trabajaba en un puesto de verduras al concluir su pequeña visita al supermercado. Caminaron hasta allí y, en su mayor parte, todo estuvo tranquilo y fue incómodo. Debería haberlo esperado, ya que, después de todo, ella vio una escena extraña allí. ¿Aún estás pensando en lo que pasó antes? Preguntó, mejor arrancar la tirita de una vez y arreglar el malentendido. Si te sirve de ayuda, Lala se metió en problemas con uno de sus inventos y tuve que usar medidas extremas para ayudarla. Lo cual implicó que le arrancaras la ropa. Suena mal, pero sí. ¿De qué otra manera iba a explicar que ella lo vio con sus propios ojos? Era mejor ser honesto y claro con su explicación. Muchos de sus inventos tienden a funcionar mal de maneras que hacen que la gente se vea atrapada en ellos, una de ellas es que tienden a perder su ropa. No creo que esté pasando nada íntimo entre nosotros. Solo estoy limpiando otro desastre. Si tú lo dices, Shirou, su tono no sonaba para nada convincente. Lala se ha sentido deprimida últimamente, así que si lo que estás haciendo es para animarla, entonces no me importa. Sé que no eres del tipo que miente o se deja cegar fácilmente por una chica bonita. Ahora Emilia se sintió un poco mal, él había mentido muchas veces a sus hermanos, incluso si era por su propio bien y seguridad. Pero no invites a otra chica a nuestra casa, ¿de acuerdo? No quiero que empieces tu pequeño harén con Rito y yo todavía aquí. Se burló, antes de adoptar una pose pensativa. Aunque debo admitir que será divertido ver el drama diario. Mejor que lo que están dando en la televisión en este momento. ¿Qué hermana más desalmada tengo, que se divierte con el sufrimiento de su querido hermano? ¿Qué hermano más engañoso tengo? Juega con los corazones de las jóvenes doncellas sin darse cuenta. Ambos intercambiaron miradas, mirándose fijamente durante unos segundos antes de reír juntos. Has mejorado, Mikan. Solías ser tan inocente y pura cuando eras joven. Ahora mírate, tan versada en el sarcasmo. Tengo suficiente práctica en la escuela. ¿En serio? Espero que no pierdas a tus amigos con ese tipo de actitud. Mikan puso los ojos en blanco. Por supuesto que no, empezarían a llorar si actuara como tú con ellos. Solo lo hago con esos chicos molestos y pegajosos, nunca parecen entender el mensaje. ¿Chicos? Los ojos de Emilia se entrecerraron, temiendo que su hermana pudiera estar siendo acosada en la escuela por otros niños. Estás poniendo una cara de miedo, Shirou.
Mikan golpeó su hombro contra él, con una sonrisa traviesa en su rostro. No me digas que te estás volviendo sobreprotector conmigo frente a esos chicos tontos. Soy tu hermano mayor, por si no lo habías notado todavía. Así que es natural que me preocupe por tu seguridad. Los niños de hoy en día pueden ser muy crueles y descuidados. Oye, deja de hablar como un anciano. No ayuda que tu cabello ya esté empezando a perder su color. Te lo advierto, te llamaré Oji-chan si se vuelve completamente blanco. Emilia sonrió, preguntándose cómo reaccionaría Mikan si lo viera en su forma anterior. A diferencia de su vida anterior, Emilia apenas usaba su hechicería en toda su extensión aquí, teniendo poco conocimiento de por qué estos cambios continuaban ocurriendo. Los cambios en su cuerpo eran un resultado que no podía cambiar y que había aceptado hace mucho tiempo. Echarle la culpa a su genética era la ruta más fácil, ya que nadie sabía sobre sus padres biológicos en este mundo, por lo que era muy posible que pensaran que lo había heredado de alguno de esos dos. Espero que no sigas mis pasos también, tiendes a estresarte demasiado, muchas veces. ¿Y de quién es la culpa? No puedo ser yo, soy el epítome de la responsabilidad y el zen, bromeó, provocando otra carcajada de Mikan. Sí, claro, esto viene del hombre que de alguna manera se convirtió en el primer candidato a prometido de la hija del emperador galáctico. En realidad, no hay nada estresante en esto en absoluto. En momentos como estos, Emilia tendía a olvidarse del hecho de que venía de otra realidad y Mikan no era su verdadera hermana menor, porque en este momento, se sentía como si estuviera hablando con un verdadero miembro de la familia. Frotándose la cabeza inconscientemente, alborotando su cabello nuevamente, para su disgusto, el ex contraguardián se permitió apreciar este momento. ¿Esa chica es cosplayer? Ambos hermanos se detuvieron en seco al ver a una joven de pelo largo y rubio parada sin rumbo frente a ellos. Vaya, los cosplayers de hoy en día sí que llevan ropa atrevida. Además, su pelo es tan largo. Incluso más que el de Lala. No le hagas caso, sigue caminando. La gente tiene gustos raros, especialmente en este mundo, y algo en esta chica no le hacía sentir bien. Así que, sin decir mucho, pasó junto a ella, sosteniendo la mano de Mikan. Yuki Miya Shirou. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Ambos se detuvieron y se les puso la piel de gallina al ver un destello de luz que se reflejaba en un arma blanca. La presencia de un instinto asesino y un extraño desconocido parado tan cerca de ellos, una asesina. No tardó mucho en descubrir cuál era su papel. ¿Quiénes son y? Mikan se dio la vuelta, sin darse cuenta del peligro que representaba el asesino, casi llegó a ver las espadas corriendo detrás de él. Sonido metálico. Pero la hoja cortó el suelo debajo del chico cuando éste saltó hacia un lado con su hermana firmemente sostenida entre sus brazos. La hoja partió el pavimento en dos pedazos como si estuviera cortando mantequilla. ¿Cabello? Observó la anomalía que tenía frente a él, la hoja estaba unida al cabello de esta chica, no, más bien los extremos se habían transformado en la forma de un arma. Usando el polvo como cubierta, corrió al fondo de un puente donde dejó caer con cuidado a Mikan y envolvió la pulsera que Lala le había dado alrededor de su muñeca antes de presionar el botón. Brillaba de un rosa intenso, seguido de una cúpula que se formaba alrededor de la chica. ¿Qué está pasando? Todavía en estado de shock, su hermana intentó alcanzarlo, pero terminó siendo bloqueada por la pared translúcida. Quédate aquí, Zastin debería llegar pronto, o lo más probable es que Lala te encuentre antes. Además de crear un campo de fuerza, el brazalete enviaba automáticamente una señal de socorro al activarse. Me aseguraré de llevar a esa chica lo más lejos posible de aquí. Espera, ese Shirou, ¿qué estás diciendo? Comenzó a entrar en pánico al ver a su hermano alejarse para enfrentarse a esa persona peligrosa. ¿Qué crees que estás haciendo? Vuelve. Es peligrosa. Te lastimarás, Oni-chan. Gritarlo desesperadamente resultó infructuoso ya que desapareció de su vista. El objetivo logró escapar, algo sorprendente, dado que ella se aseguró de reducir la distancia entre ellos y atacarlo por detrás a quemarropa al confirmar su identidad. Sus ojos exploraron los alrededores, buscando rastros de dónde podría haber desaparecido. Solo para que su cabello cubriera su rostro mientras bloqueaba una flecha. Al rastrear la trayectoria desde donde había sido disparada, encontró al chico pelirrojo parado en lo alto de un edificio al otro lado de un puente cercano. Solo sin la otra chica, no es que importara ya que ella no era el objetivo. Objetivo localizado.
Se apresuró y vio que el chico se daba la vuelta y también comenzaba a correr. A medida que se acercaba, su cabello se transformó en múltiples puños que volaban todos directamente hacia el chico, pero fallaban cada vez porque él los esquivaba en el último segundo. TCH, dijo con agilidad, más de lo que su inteligencia le había sugerido. Deja de correr. Al final, simplemente se abrió paso a través de todos los obstáculos que tenía ante sí y del edificio en sí. Bloqueó la mayoría de los caminos disponibles para el chico, obligándolo a acorralarse cada vez más en una esquina cerrada. Esto continuó durante unos minutos hasta que se encontró frente a una pared gigante de rocas. «Estás acorralado, Uki Miyashiro». «Eso parece», respondió con calma, sin sonar ni un poco cansado por la carrera ni asustado por su propia muerte inminente. Curioso, quizás aceptaba su inminente desaparición. Bien por él, además de que le facilitaba el trabajo. «Dime, ¿eres una asesina?» Tómalo como una última petición de un hombre que pronto morirá, ya sea que sepa la verdad o no, no será un obstáculo para ti en el futuro. ¿No puedes concederme eso al menos? Realmente había aceptado su fin, así que al no encontrar ningún problema con su petición, Golden Darkness respondió con una sola palabra. Sí. Casi lástimas a mi hermana, no me digas que tu cliente también la persigue. No tengo ninguna obligación de responder a eso, ya dije suficiente. Respiró profundamente. Entonces solo hay una manera de asegurarte de no ir tras ella también. Algo se sintió extraño a medida que se acercaba, pero estaba preparada para cualquier cosa que este humano pudiera lanzar. Sus manos se convirtieron en garras feroces hechas de acero mientras planeaba acabar con él en un solo golpe rápido. Mientras se preparaba para lanzar el ataque, sus instintos de repente se activaron y el chico que estaba frente a ella se dio la vuelta más rápido que antes. Lo que sonó similar a un zumbido de viento provocó una comprensión horrorosa ya que por una fracción de segundo, sintió el toque frío de una espada clavándose en su carne. Exclamación de cierre chocar. Romper el impacto de su espalda contra las rocas le sacó el aire de los pulmones. Maldita sea, no fui lo suficientemente rápido. Emilia maldijo mientras respiraba profundamente, no había previsto que su cabello se moviera de manera tan errática en tan poco tiempo. Observó atentamente a la chica del otro lado del camino, agarrándose el cuello con rastros de sangre goteando del corte que había logrado infligir, momentáneamente sin palabras por la herida. La herida en sí no es tan profunda, incluso sentía algo de resistencia cuando su carne se volvió lo que parecía acero por una fracción de segundo. Igualmente desconcertado que su oponente ante ese suceso, Emilia tuvo que reconocer que esta persona representaba una amenaza mucho mayor que el tipo Gibre. ¿Sangre? ¿Mi propia sangre? Comentó la rubia, la cálida sensación de su sangre manchando las palmas de sus manos, trayendo a la superficie una emoción olvidada del pasado. No eres humana. ¿Quién sabe? Emilia cargó hacia adelante, corriendo a velocidades más allá de las que se consideraban posibles para un humano, y ya había llegado a la mitad del camino hacia donde estaba. Aléjate, con lo que casi sonó como una voz en pánico, Golden Darkness lanzó una andanada de ataques con su cabello en forma de puñetazos y cuchillas. Los instintos y la experiencia de batalla de Emilia entraron en acción mientras esquivaba el aluvión de ataques con su cabello. Sus cortes con la espada son más rápidos que antes, y apunta a mis extremidades y concentra los golpes en la parte superior de mi cuerpo y en mi cabeza. Cada movimiento que hacía mientras esquivaba y continuaba acortando la distancia era preciso y calculado, un testimonio de sus reflejos perfeccionados a pesar de su cuerpo limitado. La luz iluminó la calle oscura mientras desviaba las cuchillas de pelo con Kanso y Bakuya, las chispas volaban mientras las armas chocaban. HN. Emilia apretó los dientes mientras todos los pelos se combinaban en un puño gigantesco que golpeó su cuerpo con la fuerza suficiente para enviarlo por los aires. Ella puede, transformarlos en cualquier forma que quiera, y no son fáciles de cortar. Una batalla frontal no era ideal para él, usando la distancia creada una vez más, trazó su arco y disparó una serie de flechas hacia la chica, sus ojos clavados en la mirada roja oscura de Golden Darkness. Ella había demostrado ser una oponente formidable, y él necesitaba encontrar una manera de romper sus problemáticas defensas. La expresión de Golden Darkness cambió de su habitual actitud tranquila a una preocupada mientras luchaba por defenderse. Cada proyectil volaba a velocidades a las que apenas podía reaccionar.
Docenas de cuchillas de su cabello los cortaban en pedazos y algunos zarcillos con forma de mano aplastaban a algunos que los superaban, pero aún así no fue suficiente para evitar que una sola flecha le cortara las mejillas. Pronto, una leve cantidad de pánico se calmó y canalizó su energía en un ataque concentrado. Su cabello convergió en un solo y enorme látigo que crujió con poder. Con un movimiento rápido, lo hizo girar hacia Emilia, la fuerza detrás del golpe creó una onda de choque que atravesó el aire. Los ojos de Emilia se entrecerraron mientras anticipaba el ataque. Se hizo a un lado rápidamente, permitiendo que el látigo pasara zumbando junto a él, la ráfaga de aire que creó alborotó su ropa, mientras la hoja de viento generada atravesaba un edificio entero. Antes de que Golden Darkness pudiera retraer su arma, Emilia se lanzó hacia adelante, sus espadas dobles cortando con precisión. Apuntó a cortar los mechones de cabello que conectaban a la asesina alienígena con su arma mortal. Las cuchillas y el cabello chocaron entre sí docenas de veces, y cada intercambio se volvía cada vez más intenso a medida que se acercaba. Ella está al tanto a pesar de lo que sugiere la apariencia de la joven, cada uno de los movimientos que realiza muestra un cúmulo de experiencias pasadas. Tiene la ventaja en cuanto a cantidad, ya que su cabello puede dividirse en muchas formas diferentes, pero parece que cada una tiene mente propia. No eran perfectos de ninguna manera, pero lo suficiente para impresionarlo. Te tengo, agarrando los extremos de una de las espadas, Emilia vertió energía mágica en Bakuya y sus brazos antes de cortar con toda su fuerza. Gritó Darkness de dolor, intentando atacarlo de nuevo, pero el chico lo esquivó en el último segundo. ¿Qué? Para su absoluta sorpresa, vio como algunos mechones de cabello que estaban en la mano de Emilia caían al suelo antes de perder instantáneamente su color. ¿Cómo? Los mechones cortados se retorcieron y se desintegraron en energía, disipándose en la atmósfera. Así que, después de todo, se pueden cortar. Me sorprende un poco que haya costado tanto esfuerzo cortar solo unas pocas hebras. Kansou y Bakuya, a pesar de sus rangos bastante medios como fantasmas nobles y proyecciones, además de eso, seguían siendo armas letales que podían cortar casi cualquier cosa que no tuviera ningún tipo de misterio, incluso otros fantasmas nobles en las condiciones adecuadas. Así que el hecho de que no le cortaran el pelo de inmediato solo demostraba lo resistentes que eran. Y dada la gran cantidad de pelo que tenía, esto podría llevar algo de tiempo, pero al menos su carne no poseía los mismos rasgos a menos que cambiara esa parte por una cuchilla. Ese pensamiento se consolidó aún más cuando Golden Darkness se tambaleó hacia atrás, su cabello se retrajo y se entrelazó a su alrededor defensivamente mientras sus extremidades se convertían en espadas. ¿Puedes convertir cada parte de tu cuerpo en una espada? Todo mi cuerpo es un arma, susurró, manteniendo sus defensas altas en lugar de atacar imprudentemente como antes. Un cuerpo hecho de cuchillas, qué irónico, se burló, empezando a ver a la chica desde una nueva perspectiva. ¿De verdad eres una asesina? Ella afirmó su pregunta con un solo asentimiento nuevamente. Entonces, seguramente sabes el nombre de la persona que te envió a reclamar mi cuello. Dime quién es. Bajo ninguna circunstancia se revelará o filtrará la confidencialidad del cliente a la parte contraria. Mis órdenes son absolutas y mi directiva principal es eliminar a Yuki Miyashiro por cualquier medio necesario. Habló con una voz monótona y sin alma que irritó a Emilia. No soy de hablar mucho, pero sinceramente creo que puedes hacer algo mejor que esto. Vivir tu vida siguiendo órdenes a ciegas, matando a un objetivo tras otro una y otra vez, eso no es vivir. Los datos sobre ti son incorrectos, no eres humano. Eso es todo lo que tienes que decir. No había necesidad de ir tan lejos e intentar cambiar su postura sobre la vida, su acción actual se debía más a la compasión que a cualquier otra cosa. Si ella no estaba dispuesta a renunciar a su misión, entonces que así sea. Emilia aprovechó la oportunidad, con sus espadas listas, brillando por el uso de refuerzo mientras se lanzaba hacia adelante. No, dijo ella, que ya no tenía la confianza para enfrentarse a él en un combate cuerpo a cuerpo, desplegó las alas tras la espalda mientras intentaba volar y crear una distancia que él no pudiera acortar. Urk. Solo para que Emilia balanceara su pierna hacia arriba en un arco y enganchara su pie alrededor de la nuca de ella y la obligara a volver al suelo con suficiente impulso para romper el concreto de abajo. Está aturdida, pero aún podría usar su cabello o alas para volar de nuevo. Necesito inmovilizarla. Las llaves negras vinieron a su mente, pero su cuerpo era demasiado impredecible para ser confiable.
Sin tiempo para pensar, Emilia optó por una forma más eficiente y trazó 4 espadas largas, empalándolas en sus alas y manos. A diferencia de su cabello, ofrecieron poca o ninguna resistencia y empalaron las extremidades sin esfuerzo. ¡Ah! Se estremeció, su cuerpo se sacudió por 4 sacudidas simultáneas de dolor antes de congelarse cuando una quinta espada fue sostenida en su cuello. ¿Vas a seguir en silencio? Golden Darkness permaneció obstinado, mirando desafiante a Emilia. Mi principal directiva es eliminar a Yuki Emilia Shirou, el fracaso de la misión solo es posible a través de mi muerte o la anulación del contrato del cliente. ¡Qué imbécil! Aquella molesta sensación de antes se convirtió en una ira total, deformando su rostro de rabia durante una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. ¿Es esa la vida que quieres para ti? ¿La vida vacía de una máquina? Eres patético, no hay honor ni código que te obligue, solo un vacío absoluto. Estás caminando por un camino sin sentido hacia un futuro que nunca llegará. Estas no son las acciones de un asesino, sino de una máquina que solo puede hacer una cosa. Emilia odiaba el hecho de que esa chica lo estuviera poniendo tan nervioso. Odiaba el hecho de que casi lastimara a Mikan y aborrecía la idea de que su mente estableciera similitudes entre ellos donde no existían. Aún no lo entiendes, ¿verdad? No, es mi culpa, por supuesto que no lo harías. Desde un costado, la pelirroja ya se percató de que las manos de la chica se transformaban en garras afiladas. Intentaba liberarse sutilmente, pero era un esfuerzo inútil con él. Si ella no se detenía, entonces él no tendría otra opción que matar. Espera. Se escuchó una voz a lo lejos, y ella se acercó corriendo con su traje rosa y blanco y un sombrero blanco que parecía una mancha. No era otra que Lala. Detrás de ella, Zastin corría con un par de sus subordinados, todos con espadas y pistolas. Lala, Mikan está a salvo, Smuts y Maul la trajeron de vuelta a casa sana y salva, le dijo antes de que él siquiera le hiciera una pregunta. Pero no la mates, no es su culpa. Suplicó en nombre del asesino, confundiendo a Emilia. ¿La conoces? No. Pero he oído hablar de ella, casi se dio un golpe en la frente por costumbre. Pero también conozco a la persona que la contrató, y él debería ser castigado en lugar de Yami-chan. ¿Yami-chan? Tanto Emilia como Golden Darkness repitieron ese nombre con una voz monótona, igualmente confundidos y torpes. Sí, Golden Darkness es demasiado largo, así que pensé en llamarte Yami-chan. De todos modos, suena más lindo. ¿No lo crees? Reprimió el impulso de suspirar. Solo Lala, de entre todas las personas, podía actuar de manera jovial en un ambiente tan tenso sin ninguna preocupación en el mundo. Además de eso, darle un apodo lindo a un asesino que estaba tratando de matarlo. De todos modos, ¿quién es el cliente? No puedo permitir que sepas, MMMNNN. Yami intentó protestar, aunque él rápidamente la cayó cubriéndole la boca con la mano. Ella lo miró con más intensidad que antes. Cállate, ya estoy demasiado cansado para esto. Con suerte, Mikan y Rito no se asustarían demasiado esta noche cuando lo vieran. Las heridas en su cuerpo no eran tan graves. Bien, su nombre es, Romper Príncipe Lacospo, me temo que hemos perdido contacto visual con Golden Darkness. Nuestro equipo ha intentado encontrarla en todos los mismos lugares en los que estuvo estacionada, pero no ha encontrado nada. Escondida entre los bosques, se podía encontrar una gran nave espacial camuflada con la vegetación circundante, pintada con los principales colores e insignias de la familia real del planeta Gaama, servía como principal vehículo de transporte para el heredero del planeta y candidato a prometido de Lala, el príncipe Lacospo. Con algunos rasgos prominentes que incluían su pequeña estatura, piel verde, labios morados y orejas puntiagudas, se destacaba fácilmente entre el resto de la tripulación, que en su mayoría estaba compuesta por mujeres humanoides semidesnudas. Su trono principal era una gran cama donde en cada mano el príncipe alienígena se acurrucaba con una de sus muchas concubinas. Desafortunadamente, no hubo alegría ni satisfacción con su presencia, ya que su ira se apoderó fácilmente del hombre con la última mala noticia. ¿Cómo pudo haberse ido? Gritó histéricamente, temblando de ira, lo suficiente como para derramar el vino que sostenía sobre su ropa bordada en oro, digna de un rey. No me digas que se volvió rebelde y abandonó la misión. No estoy seguro, Su Alteza. La gente a su alrededor temblaba de miedo, incapaces de mirar a su príncipe a los ojos en caso de que de repente decidiera descargar su ira en ellos. Esa perra inútil murió.
La mera idea de que una asesina de renombre como Golden Darkness pudiera perecer contra un simple humano de entre todas las criaturas era tan descabellada que nadie lo creería. Pero su Lalatan también estaba allí, y su intelecto superior y sus guardias reales posiblemente podrían haber derrotado a la que había contratado para lidiar con este problema. Debería haber sabido que iba a ser inútil, al igual que la última. Realmente tengo que hacer todo por mi cuenta. Bien, aplastaré a esa humana yo mismo con la ayuda de mi querido Gama-chan, debería sentirse honrado. Bip. Su Alteza, alguien se acerca a nuestro barco, informó uno de sus subordinados. Parece ser, la princesa Lala. La pantalla mostraba a Lala sola, parada afuera con los brazos cruzados y de mal humor. Sal de aquí, idiota apestoso. Me hiciste enojar. Lalatan. La Cospo saltó de su asiento y, con una expresión de éxtasis, salió corriendo sin dudarlo para encontrarse con el amor de su vida que lo esperaba. Por fin has empezado a entrar en razón y has vuelto a mí, mi amor. ¿Qué amor? Hiciste algo estúpido hoy, nos hiciste enojar mucho a mí y a Shirou. Mikan casi sale lastimada. ¿Mikan? No tenía idea de quién era ni le interesaba averiguarlo. Pero por la vigilancia en Golden Darkness, antes de que comenzara la pelea, recordó que el humano acompañaba a otra persona. Fue culpa suya, Lalatan. Un humano como él no tiene derecho a estar al lado de un diamante como tú, él solo está usando tu estado de confusión para ganarse tu confianza y robar el trono. Un simple humano sin futuro, solo le importa tu título, a diferencia de mí, que te amo incondicionalmente. Declaró apasionadamente, esperando que sus palabras llegaran al corazón de ella. Por eso te pedí que te convirtieras en mi esposa en el pasado y te unieras a mi harén. Puedes convertirte en la esposa principal y las demás son solo concubinas. La princesa hinchó las mejillas y se sonrojó, como resultado de una mayor cantidad de ira que de vergüenza. ¡Qué asco! Eres tan repugnante, la Cospo. Y Shirou no es nada parecido. Todo este tiempo estoy tratando de mejorar para que me acepte como su prometida, ojalá fuera así de fácil. Una vena se hinchó en la cabeza del hombre verde al escuchar la forma amorosa en que la princesa se dirigía al nombre de este tonto. Entonces no me dejas otra opción que tomar medidas drásticas, Lalatan. ¿De verdad crees que Golden Darkness fue el único asesino que contraté? Tengo más en camino hacia aquí, y esta vez no solo apuntarán a ese humano. La Cospo. Lala lo miró horrorizada por sus intenciones. ¿Estás dispuesto a lastimar a su familia cuando no han hecho nada para merecer esto? ¿Qué clase de monstruo eres? Todo vale en el amor y en la guerra, si quieres que cancele el contrato, entonces tendrás que seguirme de regreso a Gama y convertirte en mi reina. Bien, pronunció ella, tomando al extraterrestre momentáneamente por sorpresa por la rapidez con la que aceptó su pedido. Espera, ¿en serio? Las estrellas brillaron dentro de sus ojos, creyendo inicialmente que la chica iba a mostrar mucha resistencia y no se echaría atrás tan fácilmente. Pero pensar que ella cedió a su pedido tan fácilmente con una mera mención de dañar a esos otros humanos, debería secuestrarlos y usarlos como moneda de cambio si ella provocaba más problemas en el futuro o incumplía su palabra. ¡Qué maravilloso! Entonces apresurémonos y regresemos a la nave. Ambos grupos se dirigieron al interior, uno tarareando de alegría y el otro luciendo secretamente una sonrisa traviesa en su rostro sin que el príncipe alienígena se diera cuenta. Mira, incluso preparé para nosotros una gran cama en la que puedes descansar cómodamente, Lalatan. Rápido, ven y ya podemos finalizar nuestros votos como amantes. Cuando se acercó para tomar la mano y depositarle un beso en la mano, sus dedos atravesaron a Lala y su figura se distorsionó con un ruido estático. ¿Qué? Ble, como si alguna vez me acercara en persona a ti, tonto. Le prometí a Shirou que cuidaría de Mikan y Rito. Estiró uno de sus ojos y le mostró la lengua como un insulto, la figura del ala desapareció para revelar una caja negra. Con un fuerte ruido mecánico, se abrió para hacer aparecer un gran robot con forma de pulpo en el medio de la nave. ¡Uah! Al instante, comenzó a succionar todo y a todos, cada una de sus chicas en la cama, fueron empujadas con fuerza dentro de su boca por una fuerza inimaginable junto con varios de sus subordinados. No voy a ser derrotado tan fácilmente, Gama-chan. Llamando a su confiable ayudante, un gran sapo saltó entre él y la máquina, evitando que el príncipe se alejara. Entonces, las alarmas alrededor de su nave comenzaron a sonar con fuerza, llenando toda el área con luz roja. ¿Qué está pasando ahora?
Gritó la Cospo, cada vez más molesto con todo lo que había sucedido desde que llegó a esta bola de basura sin valor de planeta. Ataque entrante, ataque entrante, ataque entrante. Una voz robótica narraba el texto que se mostraba en cada pantalla en grandes letras rojas y en negrita. ¿Qué? ¿Alguien más que Lala se atrevió a atacarlo? Ridículo. El príncipe se burló, estos humanos no tenían idea del alcance de las capacidades defensivas de su reino, probablemente usando métodos primitivos para lanzar un asalto inútil contra él. Levante la barrera y muestre las imágenes del exterior, quiero ver quién es lo suficientemente estúpido como para hacer esto. No pueden ser los secuaces del emperador, escuché que se aseguró de que sus guardias personales no dañaran a ninguno de los candidatos. Le entregó el robot que en ese momento había secuestrado a toda su tripulación. Con Gama-chan conmigo, no puedes usar ese pequeño invento tuyo para deshacerte de mí. Me vengaré yendo tras la familia de ese humano y esta Mikan. Cuando apareció la pantalla, la Cospo inclinó la cabeza hacia arriba y descubrió que no había ni una sola alma fuera de su nave. En cambio, la pantalla solo mostraba una pequeña luz roja que venía del cielo y volaba a gran velocidad hasta el punto de que casi tan pronto como la percibieron, chocó contra la barrera de la nave. PFT. Idiotas, este escudo ha sido fabricado por el científico más inteligente de la galaxia con la habilidad de ignorar incluso un meteorito, un solo disparo no lo dañará en lo más mínimo, escudo comprometido, afirmó la voz del robot. Grieta. El cuerpo de aleación de la nave espacial se hinchó de repente hacia adentro y un tono rojo se extendió lentamente por todas partes. El calor del metal hizo que el espacio a su alrededor se doblara por el calor absoluto. La temperatura de la habitación aumentó rápidamente y la alfombra cerca de la cama se incendió. Gamma gritó. El pulpo, por otro lado, comenzó a brillar, volvió a adoptar la forma de una caja negra y desapareció en un rayo de luz blanca por la puerta de salida. Espera, espera. Llévate a mí también. No me dejes atrás. Mira, estoy justo aquí. Absorbe mi cuerpo como a los demás. Lalatan. Lalatan. Al ver el peligro que se avecinaba, intentó ser absorbido por el robot, pero fue demasiado tarde, ya que la nave fue destrozada y destrozada con facilidad, con una flecha retorcida envuelta en un tono rojo furioso de energía espeluznante dirigida directamente a la frente del príncipe. ¡Bum! Ni siquiera tuvo un momento para procesar lo que sucedió antes de que todo su cuerpo fuera destrozado y rasgado en pedazos minúsculos, volando hacia adelante seguido de una explosión de fuego carmesí que destruyó cada parte de la nave y la redujo a cenizas antes de que se formara una nube en forma de hongo sobre la devastación. ¡Guau! A lo lejos, el cabello de Emilia se agitó salvajemente a raíz de la onda expansiva de la explosión que llegó hasta donde él se encontraba. A su lado, congelado en el lugar, estaba Zastin con la mandíbula en el suelo sosteniendo a Yami detenido con Lala habiendo regresado a casa según su pedido. Esta es la última vez que te hago algún favor. No estoy hecho para ese tipo de misiones. Peque voló, cansado y sin energía mientras llevaba una caja negra familiar que le entregaron a uno de los secuaces de Zastin. Gracias, me aseguraré de pagarte de alguna manera, dijo el arquero, comenzando a cambiar su opinión sobre el único invento del ala que funcionaba perfectamente hasta ahora. Listo, el contrato ya no es válido con el cliente muerto. Cualquier asesino que se precie sabrá cuándo parar, dijo con calma, sin inmutarse por la visión de una pequeña nube de llamas rojas y humo negro que se hizo visible en la distancia. Yami abrió mucho los ojos por la sorpresa y se quedó allí sentada, aturdida, con la incredulidad escrita en todo su rostro. Tú no eres humana. Ya lo dijiste antes, murmuró, Zastin, asegúrate de limpiar eso, no quiero que quede ningún rastro en la mañana. El campeón de Devilukean se estremeció, enderezando instintivamente su espalda, sí, Su Alteza, quiero decir, Emilia. Ese desliz le valió una mirada extraña de Emilia, quien rápidamente lo descartó diciendo que Zastin se estaba comportando de manera extraña como siempre antes de regresar a su casa. Desafortunadamente, ni siquiera los fines de semana podía descansar. Pero al menos eso ya había quedado atrás. Lo que Yami quisiera hacer a partir de ahora no tenía nada que ver con él, si se quedaba en la tierra o se iba era cosa suya. Después de tantos años, usar Kalatvolg se sentía extraño ahora que lo usaba como un humano con el cuerpo de un adolescente. Había requerido mucha más fuerza solo para tirar del arco. Aparecerán más en el futuro. Esto le hizo recordar la conversación con Mikado durante el festival, donde ella le había advertido sobre una recompensa que se pondría por él.
En ese sentido, todavía necesitaba confrontarla sobre su aparente origen. Jaja, qué problemático. Fin del capítulo 1.